Hola, muy buenas, me presento. Soy Ángel Damián Silva Salinas, estudio en el Instituto Tecnológico de Tláhuac número 3 y actualmente estoy estudiando la ingeniería en informática. Hoy les voy a presentar mi práctica número 4, la cual va a tratar sobre el polimorfismo. Sin embargo, vamos a utilizar una aplicación constantemente ocupamos en los anteriores videos. Es Java y más en específico NetBeans. Ahora sí, les voy a presentar primero el paquete que se llama polimorfismo. Podrán ver a su mano izquierda la primera línea que se ve azul. Una vez aquí podrán ver que la clase es empleado asalariado, la primera, y la segunda es sistema nominal. Entonces aquí lo que les voy a presentar en el empleado asalariado es la primera parte de arriba, que sería esta parte. Van a ver la primera clase, que es la clase padre. ¿Qué es una clase padre? En sí es una clase muy general que tiene atributos, ciertos atributos más generalizados, como podrán ver. El primero es el nombre y el segundo es el ID del empleado. ¿Para qué funciona este tipo de clase general o clase padre? Este tipo de clases más que nada sirven para que si tú quieres tener más clases hijas o quieres tener diferentes clases de un mismo tema y teniendo las mismas especificaciones como el nombre y el ID, en este caso, puedas hacerlo sin ningún problema. De hecho, podrán ver que aquí en Pública Empleado tiene lo que sería el nombre y el ID del empleado. Ahora sí, de hecho hasta tiene la calculadora de pago. Y el string, que es obtener los datos. Aquí vamos a obtener los datos de todo lo que nosotros agreguemos. En la primera clase hija lo que hicimos fue usar la clase empleado asalariado y una extensión que sería empleado. Nuestra clase hija tiene este preciso nombre. Y su clase padre sería empleado. De hecho, aquí podrán ver que lo que hicimos fue que en empleado asalariado, que es esta la clase hija, agregamos las partes de la clase padre, tanto el nombre y el ID del empleado. Sin embargo, nosotros también le agregamos sus propios atributos, que sería el salario semanal. ¿Para qué? Para que nosotros, una vez queramos meterlo a una main o que nos dé un resultado, no choque como tal con la clase padre, sino que sea un poco independiente, pero no tanto. De hecho, para evitar algún error con ellos, se ocupa esta pequeña palabra que se llama override. La palabra override lo que va a hacer es finalizar una clase hija para que cuando tú crees más clases hijas sin ningún problema, puedas trabajar cada una independientemente o que juntas, pero que ninguna se enrolle con la otra o se envuelvan para que haya un error. De hecho, aquí también agregamos una segunda clase hija, que es empleado por horas. Esta clase de empleado por horas usamos esta misma palabra que se llama extend, que es una extensión. Ella va a tomar las mismas clases que el padre, que sería empleado. Lo que va a hacer la diferencia es que ella tiene sus propios atributos. De hecho, podrán ver, es la cuota por hora y las horas trabajadas. Estas son sus dos atributos que ella tiene en específico. Más que nada, estos atributos se dan para especificar qué es lo que quieres en cada una de sus clases hijas, sin la necesidad de tener una misma clase y hacer un embrollo o unas líneas de códigos demasiado grandes. Pues se usan estas clases hijas para que no tengas un problema al crear una main o al querer los resultados después de terminar tu código que te provoque algún error constantemente. De hecho, para eso se ocupa más que nada. Podrán verlo aquí como anteriormente les enseñaba. Tiene los atributos de la clase padre, su nombre, su ID del empleado, pero él tiene sus propios atributos, como podrán ver anteriormente, que les digo, que es la cuota por hora y las horas trabajadas. Y aquí igualmente ocupamos el override, ya que aquí demostramos que aquí finaliza nuestro código de esta parte de clase hija, para que no haya confusiones con el sistema de que no detecte ninguna de estas clases. De hecho aquí, ahora aún en esta parte, ya terminamos lo que sería el polimorfismo un poco. Ahora sí que en pocas palabras un polimorfismo es que en una misma clase más grande que sería la clase padre, pueda tener diferentes clases hijas, que ellas tengan sus propios atributos independientes sin la necesidad de tener algún embrollo o algo así y ellas mismas puedan trabajar así. De hecho, aquí en el sistema de nómina más bien, tenemos lo que sería su main. Aquí agregamos la main. Aquí podrán ver que es la lista del polimorfismo. ¿Qué significa esto?
que toda la lista que dice empleado y lista de empleados, todo lo anterior, se va a ir aquí. Esto va a hacer que puedan trabajar de las diferentes clases hijas juntas, pero sin tener algún problema. De hecho, aquí podrán ver que agregamos ambos tipos, la lista de empleados y aquí empleados asalariados en la primera parte de aquí. Aquí lo que yo hice, en vez de utilizar Scanner, porque en Scanner lo que hace es que nosotros podemos meter información y nos dé diferentes resultados, diferentes cosas, yo lo que hice fue hacerlo directamente lo que sería el nombre del empleado y lo que sería el salario que ganaría este empleado. Aquí también lo que hice fue juntar la lista de empleados, pero ahora en vez de usar el empleado asalariado que es aquí arriba, usé el empleado por horas, que significa que aquí el empleado trabaja por horas y no tiene un salario tan específico, sino cada hora gana cierta cantidad de dinero. Les demuestro igualmente, les repito, aquí yo hice esto, yo ya puse lo que quiero que muestre como el nombre del empleado y haga aquí el cálculo de 150 por hora y que trabajo 40 por 40 horas, por así decirlo. Entonces en las listas de aquí podrán observar que hice lo mismo, pero con diferentes nombres y diferentes datos para que puedan comenzarlo. Y ya aquí, en la parte de que serían las salidas, lo que yo hice fue el sistema de nómina semanal de Java. O sea, esto más que nada es como al mostrar un resultado, al hacerlo correr, te va a mandar este pequeño título para que puedas ver todo esto, que lo puedas ver de mejor manera, se vea bien y no sea tan X, por así decirlo. De hecho, aquí en For Empleado en lista de empleados, aquí abajo ya podrán ver que también empieza a hacer los cálculos de los pagos, la obtención de los datos y el cálculo, como les comentaba, para que se pueda terminar. Y ahora sí, lo que les voy a mostrar es cómo al correrlo, qué es lo que nos muestra. Aquí, como les enseñaba, la última que no es la salida, es un pequeño título que nos va a demostrar qué es lo que queremos. Aquí lo que podrán ver son los ID de los empleados. El ID del empleado, de hecho, ya venía anteriormente ahí, del lado izquierdo al inicio de todo el texto, y era cada uno de los ID. Tiene el nombre del empleado y a la vez el pago, cuánto se le va a pagar. Este era el de nómina de asalariados. Estos eran los pagos del salario que ya tienen establecidos. Y el de Juan Pérez, que era el anterior ejemplo, el segundo ejemplo que era por hora. De hecho, aquí ya hace el cálculo de cuánto le van a pagar. Y aquí ya mostraría cuánto es su pago por hora, dependiendo a cuánto trabaje. Aquí ya se puede elegir cuáles cantidades. Pero yo elegí, en vez de usar escáner para meter datos y así, yo elegí ya estructurarlos directamente para que salga más rápido, más que nada. Y aquí podrán ver que estos son los resultados que trabaja ahora sí este sistema. De hecho, este sistema es mucho más pequeño que los anteriores que vimos en otros videos. Es más pequeño, es más fácil de crear y hasta cierto punto es más resumido para que pueda ser más rápido de trabajar y a su vez puede trabajar diferentes cosas siempre enfocadas en la clase padre y con los atributos de la clase padre al inicio que tengan una lógica con esos atributos principales para que todos los atributos de las demás clases hijas que serían sus específicos no tengan algún problema. Puedo trabajar todas las clases hijas con la misma dependencia de del padre que sería su clase primaria. Ahora sí, esto sería todo por mi parte. Aquí terminaría el video. Nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego.